El comedor se quedó en completo silencio, solo se escuchaba el ruido de los cubiertos chocando contra los platos. Las palabras de mi hermana Lauren se quedaron flotando en el aire, pesadas, como si hubieran soltado veneno. Mi hijo Marcus, que solo tenía 10 años, se quedó paralizado a la mitad de una mordida. El tenedor detenido en el aire, la mirada perdida. ¿Y qué fue lo que acabas de decir? Pregunté, esforzándome por mantener la voz tranquila, aunque por dentro me estaba hirviendo la sangre. Lauren se recargó en su silla y empezó a mover su copa de vino con esa sonrisa burlona que conocía demasiado bien. Solo digo que ser mamá soltera tiene sus complicaciones, respondió con calma falsa. Marcus parece un poquito atrasado, ¿no crees? Tal vez si tuviera una figura paterna. Tiene una mamá que lo ama, la interrumpí de inmediato, estirando la mano para apretar suavemente el hombro de Marcus. Él ya no estaba comiendo. Miraba fijamente su plato, con las orejas rojas, tratando de desaparecer. Y claro, intervino David, el esposo de Lauren, sin despegar la vista de su carne. Pero las estadísticas dicen que los niños que crecen con 2 padres tienen mejor rendimiento en la escuela y en lo social. David tiene razón, dijo mi mamá, limpiándose la boca con la servilleta. Solo estamos preocupados por el desarrollo de Marcus. Se ve tan callado, tan diferente a los hijos de Lauren. Miré a mi sobrino y a mi sobrina, los 2 más pequeños que Marcus, sentados en la mesa con tablets en las manos, jugando sin parar. Algo que yo jamás permitiría. Pero, al parecer, ellos eran el ejemplo perfecto de buena crianza. Marcus está perfectamente bien, dije con firmeza. Está en el cuadro de honor, toca piano y cada fin de semana ayuda como voluntario en el refugio de animales. Y eso es muy bonito, hija, dijo mi papá con ese tono condescendiente que había usado conmigo toda la vida. Pero Lauren tiene un punto válido. El niño necesita estabilidad, necesita estructura. Tal vez si hubieras pensado en eso antes. ¿Y antes de qué, papá? Pregunté, todavía calmada, aunque sentía algo frío y pesado formándose en mi pecho. ¿Antes de que mi esposo muriera en un accidente hace 4 años? La mesa quedó en silencio absoluto durante unos 3 segundos eternos. No estamos hablando de eso, dijo Lauren, usando una voz exageradamente comprensiva que me dio escalofríos. Estamos hablando del presente, de lo que es mejor para Marcus. Y siendo honestos, vivir en ese departamento tan chiquito, trabajar tantas horas en el banco, apenas saliendo adelante. Su voz seguía, pero yo ya no la escuchaba igual. Algo dentro de mí estaba a punto de romperse, respiré hondo y apreté la mandíbula. Sentía como el corazón me latía en los oídos, pero no iba a llorar ahí, no delante de todos. Marcus seguía encogido en su silla, moviendo la comida con el tenedor sin ganas. Eso fue lo que más me dolió, ver cómo cada palabra lo hacía más pequeño. No estamos apenas saliendo adelante, dije al fin, mirando directamente a Lauren. Trabajo duro para que a mi hijo no le falte nada. Lauren levantó una ceja, como si yo estuviera exagerando. Y no lo tomes personal, respondió. Solo digo que tal vez Marcus necesita algo más, alguien más. Fue entonces cuando Marcus levantó la cabeza por un segundo, como si quisiera decir algo, pero se arrepintió y volvió a bajar la mirada. Ahí supe que ya era suficiente. ¿Sabes qué necesita mi hijo? Continué, con voz firme. Necesita respeto. Necesita sentirse seguro, incluso aquí, con su propia familia. Mi mamá suspiró, como si yo fuera la problemática. Nadie lo está atacando, dijo. Solo queremos lo mejor para él. Entonces empiecen por escucharlo, respondí. No por compararlo ni hacerlo sentir que no es suficiente. Papá movió la cabeza lentamente. Sigues siendo muy sensible, murmuró. Esa frase me cayó como un golpe. La había escuchado toda mi vida. Miré alrededor de la mesa y entendí algo que me había negado durante años. No era sensible, estaba cansada de justificar mi vida. Marcus me jaló suavemente de la manga. Mamá, susurró. ¿Ya nos podemos ir? Lo miré y vi tristeza, pero también vergüenza. Eso me partió el alma. Y sí, mi amor, le dije,
forzando una sonrisa. Ya nos vamos. Me levanté despacio, tomé su plato y luego su chamarra. Nadie dijo nada. Ni una disculpa. Ni una palabra de apoyo. Mientras caminábamos hacia la puerta, supe que algo había cambiado. No solo esa noche, sino para siempre. Ya no iba a permitir que nadie, ni siquiera mi propia familia, hiciera sentir a mi hijo menos de lo que era. Y esta vez, no pensaba quedarme callada. No estoy apenas sobreviviendo, dije, tratando de mantener la calma. Ah, no. Respondió Lauren levantando una ceja. Porque mamá comentó que no pudiste pagarle las vacaciones a Marcos. Se encogió de hombros y sonrió con orgullo. Nosotros nos fuimos a Europa 3 semanas. A los niños les encantó Barcelona. Marcus empujó su plato con fuerza. El ruido del plato raspando la mesa sonó demasiado fuerte en el silencio del comedor. Ya no tengo hambre, murmuró. Lauren señaló hacia él como si estuviera presentando una prueba frente a un juez. ¿Lo ves? Justo de eso hablo. Esa actitud, esa sensibilidad exagerada. Los niños necesitan consistencia. Necesitan ejemplos de éxito. Necesitan. Abrí mi bolsa sin decir nada. Saqué la carpeta color manila que había estado cargando conmigo desde hacía 3 días. Desde que el banco me avisó sobre el próximo embargo, había pensado una y otra vez si llevarla o no esa noche. Estuve a punto de dejarla en el coche. ¿Y necesitan qué exactamente? Pregunté, colocando la carpeta sobre la mesa. Lauren apenas la miró. Necesitan ver cómo es un hogar estable, dijo. 2 padres, una casa bonita, seguridad económica. Y Jennifer, advirtió mi mamá, en tono nervioso. Lauren solo está tratando de ayudar. Ayudar. Sonreí, pero sentí que la cara se me iba a partir. ¿Eso es esto? Pregunté. ¿Ayuda? No seas dramática, dijo Lauren, moviendo la mano. Somos familia. Tenemos derecho a preocuparnos. Y siendo honestos, si no puedes manejar un poquito de crítica constructiva. Tu hipoteca tiene 3 meses de atraso, dije en voz baja, mientras abría la carpeta. El banco mandó el aviso de embargo el martes pasado. La copa de vino de Lauren se quedó suspendida en el aire. ¿Qué? Y dijo, casi sin voz. Tu hipoteca, repetí con calma. Saqué el primer documento y lo deslicé por la mesa, directamente hacia ella. La de esa preciosa casa colonial de 4 recámaras que tanto presumes en redes sociales. 3 meses sin pagar. Un adeudo total de $17,462. El rostro de David se puso completamente blanco. ¿Cómo sabes tú? Trabajo en el banco, David, lo interrumpí. No soy cajera. Soy oficial regional de préstamos. Desde hace 2 años. Mi papá se inclinó hacia adelante, claramente alterado. Jennifer, ¿qué estás haciendo? Y déjame terminar, papá, dije sin subir la voz, casi como si estuviera platicando. Lauren, ¿quieres decirle tú a todos por qué tu hipoteca está atrasada 3 meses, o quieres que lo haga yo? Las manos de Lauren empezaron a temblar. La copa de vino quedó olvidada sobre la mesa, mientras el silencio volvía a apoderarse del comedor, nadie se movía. Nadie respiraba con normalidad. El silencio era tan pesado que parecía aplastar la mesa. Lauren abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sus ojos iban del papel a mi cara, como si esperara que dijera que todo era una broma. David tragó saliva. Esto debe ser un error, dijo al fin. Seguro hay una confusión. No la hay, respondí. Hay avisos previos, llamadas ignoradas y correos sin responder. Mi mamá me miraba como si no me reconociera. ¿Por qué no nos dijiste nada? Preguntó, esta vez dirigiéndose a Lauren. Porque no es asunto de nadie, respondió ella, con la voz quebrada. Lo íbamos a resolver. ¿Resolver cuándo? Pregunté. Porque el siguiente paso ya no es una carta. Es un proceso legal. Papá se recargó en la silla, pasándose la mano por la cara.
Lauren murmuró. ¿Es verdad que están así de atrasados? Lauren apretó los labios. Esa fue su respuesta. Marcus levantó lentamente la cabeza. Me miró, confundido, pero también atento. Por primera vez en toda la noche, estaba escuchando algo diferente. Entonces, ¿ellos también tienen problemas? Preguntó en voz bajita. Me incliné hacia él. Sí, mi amor, le dije con suavidad. Los adultos también se equivocan. Lauren me lanzó una mirada fulminante. No tenías derecho a sacar esto aquí, dijo. Querías humillarme. No, respondí. Quería que dejaras de humillar a mi hijo. David se levantó de golpe. Esto se salió de control. No, dije. Esto empezó cuando decidieron juzgar una vida que no entendían. Me puse de pie despacio y guardé los papeles en la carpeta. La estabilidad no se mide por viajes, ni por casas grandes, ni por fotos bonitas, continué. Se mide por el respeto. Y eso fue lo primero que se perdió esta noche. Tomé la mano de Marcus. Él me la apretó fuerte. Nos vamos, dije simplemente. Nadie intentó detenernos. Mientras caminábamos hacia la puerta, sentí algo distinto. No alivio. No victoria. Sino claridad. Ya no tenía que demostrar nada. Mi hijo había visto la verdad por sí mismo. Y eso, por primera vez en mucho tiempo, fue suficiente. Esto es información privada, dijo alguien. No puedes simplemente. David perdió su trabajo hace 6 meses, continué, sin levantar la voz, mientras sacaban más papeles de la carpeta. No se lo ha dicho a nadie. David bajó la mirada. Lauren no trabaja porque, como siempre le gusta recordarme, ella eligió a la familia antes que la carrera. Pasé la siguiente hoja. Sus ahorros se acabaron en agosto. Desde entonces han estado sobreviviendo con tarjetas de crédito. Mi mamá se llevó la mano a la boca, horrorizada. Lauren, ¿eso es verdad? Es algo temporal, respondió rápido, pero su voz sonaba débil. David tiene entrevistas. Solo estamos pasando por una etapa. Están a punto de perder la casa, dije con calma. Coloqué sobre la mesa el calendario del proceso legal. Tienen 45 días antes de que el banco tome posesión. Y siendo honesta, probablemente menos, porque no han respondido a ninguno de los avisos. Esto es cruel, dijo mi papá, con el rostro endurecido. Exponer los asuntos privados de tu hermana así. Lo miré fijamente. ¿Más cruel que burlarse de mi esposo muerto? Pregunté en voz baja. ¿Más cruel que llamar un desastre a mi hijo frente a toda la familia? ¿Más cruel que 4 años de comentarios disfrazados de preocupación sobre mi forma de criar, mi trabajo, mi vida? Nadie respondió. El silencio ya no era incómodo. Era absoluto. He soportado años de comidas familiares escuchando a Lauren hablar de su vida perfecta, su casa perfecta, su matrimonio perfecto, seguí. He visto cómo Marcus absorbía cada comentario sobre las madres solteras, cada insinuación de que vale menos solo porque su papá murió. Respiré hondo. Y aún así, sonreí. Me quedé callada. Jennifer, empezó mi mamá. Y no he terminado, la interrumpí. Saqué otro grupo de documentos y los puse frente a Lauren. ¿Saben quién ha estado pagando parte de su hipoteca los últimos 3 meses? Los ojos de Lauren se abrieron por completo. No. $1,200 al mes, dije. Transferidos directamente de mi cuenta a la suya. Bueno, en realidad, directo a la compañía hipotecaria. Lauren parpadeó varias veces. Probablemente ni lo notaron, porque no pasa por su cuenta. David tartamudeó. ¿Por qué? ¿Por qué harías eso? Lo miré sin enojo, sin orgullo. Porque son familia, respondí. Porque, a pesar de todo, no iba a permitir que mis sobrinos perdieran su casa. La mesa seguía en silencio, pero esta vez ya no era de juicio. Era de vergüenza. Lauren se quedó inmóvil, como si el cuerpo ya no le respondiera. Sus manos descansaban sobre la mesa, tensas,
blancas de tanto apretar. David se pasó ambas manos por la cara, derrotado. Yo, no sabía que había sido tanto tiempo, murmuró él. Porque no quisiste saber, respondí. Era más fácil seguir fingiendo que todo estaba bien. Mi papá dejó escapar un suspiro largo, cansado. Hija, dijo, mirándome por primera vez con algo parecido al arrepentimiento. Nunca imaginé que cargaras con todo eso sola. Eso es justo lo que he hecho durante años, contesté. Cargar sola. Sin quejarme. Sin pedir nada. Marcus apretó mi mano otra vez. Sentí su calor y eso me sostuvo. Lauren tragó saliva. Entonces, todo este tiempo. Y no terminó la frase. Sí, dije. Y aún así vine a estas cenas. A escuchar críticas. A defenderme en silencio. Mi mamá se levantó despacio de su silla y rodeó la mesa. Perdónanos, susurró. No supimos ver. No respondí de inmediato. No porque no la escuchara, sino porque por fin me estaba dando permiso de sentir todo. No quiero disculpas vacías, dije al fin. Quiero respeto. Para mí y para mi hijo. Lauren asintió, con lágrimas acumulándosele en los ojos. Yo, me equivoqué, admitió. Me dejé llevar. Te dejaste llevar por el orgullo, respondí. Y eso también educa. Marcus levantó la mirada. ¿Ya nos podemos ir? Preguntó de nuevo, pero esta vez sin vergüenza. Sonreí con suavidad. Sí, mi amor. Antes de salir, me detuve un segundo. No voy a volver a sentarme a una mesa donde mi hijo se sienta menos, dije. La próxima vez que nos veamos, será con límites claros. Abrí la puerta. El aire de afuera se sintió ligero, como si por fin pudiera respirar. Y por primera vez en mucho tiempo, supe que había hecho lo correcto, porque, en el fondo, pensé que tal vez algún día dejarían de tratarme como si fuera un fracaso y se darían cuenta de que, en realidad, estaba saliendo adelante. Que estaba haciendo bien las cosas. Marcus me miraba fijamente ahora. En su cara había confusión, pero también algo más, algo que parecía orgullo. Pero hay algo que deben saber sobre las transferencias bancarias, continué, sacando el último documento de la carpeta. Se pueden detener. El silencio fue total. Llamé el viernes, seguí. El último pago que hice se está revirtiendo. Para mañana en la mañana ya no contará. Lauren susurró, casi sin voz. No, no puedes hacer eso. Ya lo hice, respondí con firmeza. Guardé los papeles de nuevo en la carpeta. Así que ahora su adeudo total es de $18,662. Pago inmediato, o el proceso de embargo continúa. Mi papá golpeó la mesa con la mano. Ya esto es vengativo. Ya esto es. Y esto es yo defendiendo a mi hijo, dije, levantando por primera vez la voz. Esto es negarme a que lo sigan haciendo sentir menos. Esto es recordarle a todos ustedes que no necesito su aprobación, sus consejos ni su lástima. Solo queríamos ayudar, dijo mi mamá, débilmente. No, respondí. Querían sentirse superiores. Y hay una gran diferencia. Me levanté de la silla y jalé a Marcus conmigo. Lauren pasó de estar pálida a roja de coraje. ¿De verdad vas a dejar que perdamos la casa por unos cuantos comentarios? ¿Unos cuantos comentarios? Reí, pero no había nada de gracia. Lauren, llevas 4 años haciendo que mi hijo se sienta insuficiente. 4 años insinuando que está dañado porque no tiene papá. Respiré hondo. ¿Sabes que el mes pasado me preguntó si la muerte de su papá fue culpa suya? Pensó que había hecho algo mal para merecer ser, según tus palabras, solo media familia. Mi mamá se llevó la mano a la boca, horrorizada. Esas palabras fueron tuyas, le dije a Lauren. En la cena de Pascua. Media familia. Marcus se acordó perfectamente. Yo no quise decir eso, balbuceó. Si lo dijiste, respondí. Y lo pensaste. Cada insinuación,
Cada comentario sarcástico sobre mi departamento pequeño, mis largas jornadas y mi vida apenas armada. Tomé mi bolsa. Y ahora te dejo algo en que pensar mientras empacas tu casa perfecta. Los miré uno por uno. Yo soy dueña de mi departamento. Totalmente pagado. Sin hipoteca. Esas horas largas de trabajo me llevaron a ser la oficial regional de préstamos más joven que ha tenido el banco. Gano 6 cifras al año. Hice una pausa. Pude haber comprado una casa el doble de grande que la tuya. Simplemente elegí otra cosa, paz para mi hijo. Apreté la mano de Marcus. Y eso, dije, vale más que cualquier casa. Lauren abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Su seguridad de siempre había desaparecido por completo. David se dejó caer en la silla, derrotado, mirando un punto fijo en la mesa. Mi papá ya no gritaba. Se veía viejo de repente, cansado, como si en pocos minutos hubiera entendido cosas que nunca quiso aceptar. Nunca quise hacerte sentir así, murmuró mi mamá, con lágrimas en los ojos. Pero lo hicieron, respondí. Y lo peor es que lo normalizaron. Marcus dio un pequeño paso al frente, todavía agarrado de mi mano. Yo sí estoy bien, abuelita, dijo con voz temblorosa pero firme. Mi mamá sí es suficiente. Ese momento me rompió y me sostuvo al mismo tiempo. Lauren bajó la mirada. Yo solo, empezó. Yo pensé que estaba ayudando. Ayudar no duele, contesté. Ayudar no humilla. Ayudar no hace sentir a un niño que algo está mal con él. Me giré hacia la puerta. A partir de hoy las cosas van a ser distintas, dije sin voltear. Vamos a poner distancia. No por rencor, sino por salud. Abrí la puerta y el ruido de la noche entró como un respiro. Si algún día quieren ser parte de la vida de mi hijo, va a ser con respeto, añadí. Y si no, también está bien. Salimos sin mirar atrás. En el coche, Marcus se quedó en silencio un rato. Mamá, dijo al fin. ¿De verdad no fue mi culpa? Me orillé y me giré hacia él. Nunca, respondí. No ayer. No hoy. No jamás. Sonrió, por primera vez en toda la noche. Mientras manejaba de regreso a casa, supe que no había perdido una familia, había ganado algo mucho más importante. La paz. Entonces, ¿por qué empezaste, David? Preguntó alguien, pero no me importó. Porque quería que Marcus creciera humilde, dije firme. Quería que entendiera el valor del esfuerzo, de ganarse las cosas con trabajo, de no medir su valor por el tamaño de su casa ni por el precio de su ropa. Quería que fuera amable, empático y agradecido. Pero ya me cansé de que ustedes confundan humildad con debilidad. Miré a mi papá directamente. Di papá, antes de que digas otra palabra sobre lo que necesita Marcus, deberías saber algo. Fue aceptado en el programa acelerado de la Edison Academy. Con beca completa, gracias a su rendimiento académico y a un ensayo que escribió sobre superar la pérdida. Empieza en enero. Mi papá abrió y cerró la boca, sin palabras. El niño callado que tanto les preocupaba, escribió un ensayo que hizo llorar a 3 consejeros de admisión. Habló de su papá, del duelo, de cómo encontrar fuerza en la adversidad. Habló de tener una mamá que trabaja duro, que lo ama, que le enseña que la familia no se trata de perfección, sino de estar presente. Marcus apretó mi mano, y sentí su fuerza y su orgullo silencioso. ¿Quieren saber lo que Marcus realmente necesita? Pregunté, mirando la mesa en silencio. Necesita personas que vean su valor, que celebren sus fortalezas en lugar de señalar sus pérdidas. Personas que entiendan que ser criado por un solo padre presente es mucho mejor que crecer con 2 padres que solo se preocupan por mantener las apariencias y ni siquiera están ahí para realmente educar. Miré a Lauren. Estaba llorando, el rímel corrido por la cara. Por un momento, solo un momento, sentí un poco de compasión. Pero entonces recordé a Marcus empujando su plato, diciendo con su voz pequeña que no tenía hambre. Tienen 45 días, dije. Tal vez David encuentre un trabajo en ese tiempo. Tal vez puedan vender algunos bienes.
Tal vez puedan pedir prestado a sus amigos perfectos, con sus vidas perfectas. Pero ya no me lo van a pedir a mí. No más. Jennifer, por favor, dijo mi mamá, extendiendo la mano hacia mí. No, respondí. Ya no más. No puedes simplemente dejarlo así, susurró mi papá. Pero al mirarme, vi algo en su expresión que nunca había visto antes. Tal vez, respeto. Marcus se acomodó junto a mí, y por primera vez en toda la noche, sentí que no solo habíamos ganado una batalla, sino que habíamos hecho justicia para un niño que merece ser visto, escuchado y valorado. El aire se sintió más ligero, y mientras miraba a mi hijo, supe que esta vez nada ni nadie podría hacerlo sentir menos. Marcus apretó mi mano con fuerza mientras yo hablaba, pero esta vez no parecía asustado ni confundido. Había algo en su mirada que me dijo que estaba entendiendo todo, que no estaba solo, que tenía una madre que lo defendería sin importar lo que dijeran los demás. Marcus, susurré bajito, solo para él. Estoy orgullosa de ti. Él levantó la cabeza y me sonrió, un poco tímido, pero con ese brillo en los ojos que siempre había tenido cuando se sentía seguro. Sus hombros se relajaron por primera vez en toda la noche. En la mesa, la familia estaba muda. Lauren todavía lloraba, con el rímel corriendo por sus mejillas. David no decía nada, solo miraba al suelo, incapaz de sostener mi mirada. Mi madre me observaba con una mezcla de tristeza y culpa, y mi papá, aunque intentaba mantener su postura, parecía finalmente estar viendo la verdad. Quiero que todos entiendan algo, continué. Mi hijo ha pasado por cosas que ustedes ni imaginan. Ha perdido a su padre, sí, pero también ha aprendido algo que ustedes parecen olvidar, que el amor, la dedicación y la honestidad son más importantes que cualquier casa grande o vida perfecta. Marcus se acomodó en su silla, jugueteando con los dedos, pero ya no tenía miedo de mirar a nadie. Yo lo miraba y pensaba en todas las veces que lo había visto sonreír a escondidas después de comentarios crueles sobre su vida, o que se había callado cuando alguien insinuaba que falta un padre. Cada vez que eso pasaba, sentía como si mi corazón se rompiera un poquito, pero también como si se fortaleciera, porque él nunca dejó de seguir adelante. Ustedes, dije, mirando a Lauren y David, han pasado 4 años tratando de enseñarle que le falta algo, que no es suficiente. Pero saben que, él es suficiente. Él es más que suficiente. Y yo estoy aquí para asegurarme de que nunca, nunca más alguien lo haga sentir menos. Lauren sollozaba ahora, sin palabras para defenderse. David se recostó en su silla, derrotado. Mi mamá escondió la cara entre las manos, y mi papá bajó la cabeza, pensativo, sin encontrar nada que decir. Y para que quede claro, dije, tomando la carpeta y mostrándoles nuevamente los documentos. Tienen 45 días para resolver su situación. No voy a prestarles dinero, no voy a ayudarles más. Ya no. Pero si lo logran, será porque trabajaron duro, no porque esperen que alguien más arregle sus problemas. Marcus se inclinó hacia mí y susurró. Mamá, gracias. Y en ese instante supe que todo había valido la pena. Cada cena incómoda, cada mirada crítica, cada palabra hiriente de años anteriores. Todo eso había construido algo más fuerte, un vínculo inquebrantable entre madre e hijo. «Oh, vamos, Marcus», le dije mientras nos levantábamos. «Vámonos a casa». Mientras salíamos, sentí el aire fresco de la noche rozando mi cara, y por primera vez en mucho tiempo, respiré sin esa sensación de tensión constante. Miré a mi hijo, que caminaba a mi lado, y pensé en todo lo que nos esperaba. No sería fácil, habría más desafíos, más personas que no entenderían nuestro camino, pero sabíamos algo que ellos no. Que nuestra fuerza no se medía por casas perfectas ni por apariencias, sino por amor, resiliencia y coraje. Y mientras cerraba la puerta detrás de nosotros, supe que esa noche, de alguna manera, Marcus y yo habíamos ganado algo que nadie podría quitarnos jamás, la certeza de que, juntos, éramos imparables. He dejado pasar todo durante 4 años, papá, dije, con la voz firme. He dejado pasar cada insulto, cada insinuación, cada juicio. He dejado que Marcus absorbiera su decepción conmigo, su lástima, su condescendencia. Pero esta noche, cuando mi hermana miró a mi hijo y lo llamó un desastre, me di cuenta de algo,
he estado dejando pasar las cosas equivocadas. Debería haberme aferrado a mi enojo. Debería haber protegido a mi hijo de su perfección tóxica. Debería haber dejado de venir a estas cenas la primera vez que Lauren hizo sentir a Marcus pequeño. Así que sí, papá, lo estoy dejando pasar, pero no lo que creen. Estoy dejando pasar la opinión de esta familia sobre mí. Estoy dejando pasar la necesidad de su aprobación. Estoy dejando pasar la culpa que he cargado por no ser quien ustedes querían que fuera. Saqué mi teléfono y abrí mi aplicación bancaria, girándola hacia Lauren. ¿Ven esto? Dije. Esta es mi cuenta de ahorros. $230,000. Podría pagar su hipoteca mañana y casi no sentirlo, pero no lo haré. Porque mi hijo está mirando, y necesito que vea algo muy importante. No se recompensa la crueldad con bondad. No se protegen los abusivos, aunque sean de tu familia. No somos abusivos, sollozó Lauren. Peor, respondí. Son abusivos que creen que están ayudando. Esa es la clase más peligrosa. Miré a cada uno de ellos una última vez. Mis padres, congelados en sus sillas. David, mirando su plato vacío. Lauren, llorando sobre su servilleta. Mi sobrina y mi sobrino, finalmente levantando la vista de sus tablets, confundidos. Marcus y yo ya no vendremos a las cenas dominicales, dije. Tal vez, cuando aprendan a tratar a las personas con respeto básico, podemos intentarlo de nuevo. Pero hasta entonces, disfruten su comida, disfruten su juicio, disfruten su sensación de superioridad. Empecé a caminar hacia la puerta, con la mano de Marcus en la mía. Jennifer, llamó mi mamá detrás de nosotros. Estás cometiendo un error. Me giré una última vez. No, mamá, dije. El error fue dejar que esto pasara tanto tiempo. El error fue pensar que ser familia significa aceptar maltrato. El error fue enseñarle a mi hijo que el amor significa tolerar a personas que te hacen sentir pequeño. Pero somos familia, susurró ella. La familia está para levantarte, contesté, no para destruirte, solo para sentirse mejor consigo misma. Mientras caminábamos hacia el coche, Marcus finalmente habló. Mamá, eso estuvo increíble. Me reí, y sentí como si algo se soltara dentro de mi pecho. ¿De verdad crees? Pregunté. Sí, dijo. ¿Te paraste por nosotros? Se detuvo un segundo, pensativo. Pero, mamá, ¿de verdad estabas pagando la hipoteca de la tía Lauren? Sí, dije. ¿Y por qué? Abrí el coche y nos metimos los dos. Porque a veces, Marcus, le dije mientras cerraba la puerta, proteger a tu familia significa algo más que dinero. Significa enseñarles a los demás que no se puede lastimar a quienes amas y salirte con la tuya. Él me miró con ojos grandes y, por primera vez esa noche, supe que lo entendía. Y sonrió. El motor arrancó, la calle estaba tranquila, y por primera vez desde hace mucho tiempo, sentí que habíamos ganado. No porque hubiéramos humillado a nadie, sino porque finalmente habíamos reclamado lo que realmente importaba: respeto, dignidad y nuestra propia familia, la que elegimos proteger primero. Mientras caminábamos hacia el coche, Marcus no soltaba mi mano. Podía sentir cómo su pequeña palma se aferraba a la mía con fuerza, pero también con seguridad. Por primera vez esa noche, no había miedo en él, solo alivio, orgullo y una especie de calma que solo surge cuando sabes que alguien te protege completamente. Mamá, dijo en un susurro, mientras sus ojos se fijaban en mí. Eso estuvo increíble. Sonreí, y sentí un calor que subía desde el pecho hasta la garganta. ¿De verdad crees? Y pregunté, mientras abría la puerta del coche para él. Sí, contestó. Te paraste por nosotros. Hizo una pausa, y sus cejas se fruncieron mientras me miraba con curiosidad. Pero, mamá, ¿de verdad estabas pagando la hipoteca de la tía Lauren? Y sí, dije, con voz tranquila. ¿Y por qué? Preguntó, todavía incrédulo. Porque Marcus, le expliqué mientras nos sentábamos en los asientos, a veces proteger a tu familia no significa simplemente dar dinero.
Significa enseñarles a los demás que no pueden lastimar a quienes amas y salirte con la tuya. Marcus suspiró, y sus hombros se relajaron. Parecía que había estado conteniendo toda la tensión de la noche dentro de él, y ahora, por fin, podía dejarla salir. Se recostó en su asiento, me miró y sonrió tímidamente. De entonces, dijo, no volveremos a esas cenas dominicales nunca más. No, cariño, respondí. Al menos no hasta que aprendan a respetarte de verdad. No queremos pasar por más noches donde te sientas pequeño o humillado por alguien que debería cuidarte. Marcus asintió lentamente. Su mirada se llenó de algo que me hizo sonreír todavía más, una mezcla de comprensión y orgullo. Mamá, susurró de nuevo. Me hiciste sentir fuerte esta noche. Eso es porque lo eres, Marcus, dije, apretando su mano suavemente. Siempre lo has sido. Nunca lo olvides. El motor del coche rugió al encenderlo, y mientras avanzábamos por la calle silenciosa, pensé en todo lo que había pasado en esa cena, los ojos llorosos de Lauren, la expresión rígida de David. La mezcla de sorpresa y culpa de mis padres, y la confusión de mis sobrinos mirando sus tablets. Todo eso me dejó claro algo, habíamos roto un ciclo. Por primera vez, Marcus y yo no éramos víctimas de comentarios hirientes ni expectativas tóxicas. Habíamos reclamado nuestro espacio, nuestra dignidad y nuestra paz. Mientras avanzábamos por la avenida iluminada por las farolas, Marcus miraba por la ventana, pensativo. Pude escuchar sus pensamientos aunque no dijera nada, estaba procesando todo, comprendiendo que el amor de una madre presente vale más que cualquier casa, cualquier comentario o cualquier familia que no lo respete. Mamá, dijo finalmente, con voz baja. ¿Sabes algo? ¿Qué, mi amor? Creo que esta fue la mejor noche de mi vida, dijo, y sonrió otra vez. Mi corazón se llenó de orgullo y alivio. Lo miré por el espejo retrovisor y sentí una paz profunda. No habíamos necesitado ganar nada más que nuestra dignidad y nuestra unión. Y eso era suficiente. Sí, Marcus, le respondí. Lo fue. El coche siguió avanzando por la calle tranquila, con el aire fresco entrando por la ventana, y sentí que por primera vez en mucho tiempo todo estaba en su lugar. La noche nos envolvía, silenciosa y segura, y Marcus se recostó contra mí, confiado. Por primera vez en años, no teníamos que escondernos de la crítica ni de la condescendencia. Estábamos libres. Y gracias, mamá, susurró Marcus, apoyando la cabeza en mi hombro. Gracias a ti por ser tan fuerte, mi amor, le dije, mientras conducía. Gracias a ti, esta noche tuvo sentido. Y en ese momento, mientras las luces de la ciudad pasaban a nuestro lado, supe que habíamos ganado algo que nadie nos podría quitar jamás, nuestra tranquilidad, nuestro respeto mutuo y la certeza de que, juntos, nada podría debilitarnos, porque yo esperaba que, si la ayudaba, algún día se diera cuenta de que no era el fracaso que ella pensaba. Que tal vez sería más amable conmigo, que dejaría de criticarme, de mirar mi vida como si no fuera suficiente. Pero no fue así. No, nunca lo fue. Arranqué el motor del coche. A veces, pensé mientras miraba la calle oscura pasar frente a nosotros, las personas necesitan sentirse superiores a alguien más para sentirse bien consigo mismas. Y durante demasiado tiempo, yo fui esa alguien para ella. ¿De verdad van a perder su casa? Preguntó Marcus, en voz baja, mientras salíamos del estacionamiento. Probablemente no, le respondí. Tu abuelo los ayudará, siempre lo hace. Entonces, ¿por qué les dijiste todo eso? Porque necesitaban saber la verdad, dije. Necesitaban entender que su juicio sobre nosotros estaba basado en suposiciones, no en la realidad. Marcus se quedó en silencio unos segundos. Y tú necesitabas ver que estamos bien, Marcos. Más que bien, estamos mejor que bien. Su mirada se iluminó un poco, y me dijo suavemente. Nunca pensé que yo fuera un desastre. Mi corazón se apretó. No lo eres, le aseguré. Eres perfecto tal como eres. Lo sé, dijo. Solo me puse triste porque la tía Lauren lo dijo. Pero yo no le creí. Lo miré de reojo. Este niño increíble y resiliente,
que había perdido a su padre y jamás permitió que eso lo definiera, me enseñaba algo cada día. ¿Cuándo te volviste tan sabio? Pregunté, sonriendo un poco. Aprendí de ti, respondió con sencillez. Condujimos de regreso a casa en un silencio cómodo, dejando atrás la casa perfecta, la familia perfecta, la ilusión perfecta. La noche parecía más ligera que antes, como si hubiéramos dejado toda la tensión, la falsedad y el juicio atrás. Mi teléfono comenzó a vibrar de inmediato. Mensajes de mi mamá, de mi papá, incluso de Lauren. No los miré. No era momento para eso. Mamá, dijo Marcus mientras entrábamos al complejo de departamentos. ¿Podemos pedir pizza y ver una película? Sonreí y asentí. Por supuesto, mi amor. Mi mamá, me alegra que estemos solo nosotros, dijo él, apoyándose en mi brazo. A mí también, mi cielo. A mí también. Mientras subíamos las escaleras hacia nuestro pequeño departamento, me di cuenta de algo importante. Durante 4 años había estado tratando de probar que era suficiente, que estaba haciendo todo bien, que podía manejarlo todo. Pero la verdad era mucho más simple, siempre había sido suficiente. Siempre. La carpeta seguía dentro de mi bolso, testigo de secretos, luchas y verdades que había descubierto sobre otros, sobre sus vidas y sus mentiras. Pero la revelación más importante no tenía nada que ver con la hipoteca de Lauren, ni con mi trabajo, ni con mi dinero. Era más simple. Algunas batallas no valen la pena. Pero hay otras que sí. Las que luchas por la dignidad de tu hijo, por su autoestima, por enseñarle que el amor no viene con condiciones. Esas valen todo. Había cargado con todo ese enojo y dolor demasiado tiempo. Pero ahora lo estaba dejando ir de verdad. No el enojo justificado por su maltrato, sino la necesidad de su aprobación, de su aceptación, de su validación. Marcus y yo éramos suficientes. Siempre lo habíamos sido. Y cualquiera que no pudiera verlo, no merecía un asiento en nuestra mesa. Me recargué un momento en la puerta del departamento, miré a Marcus mientras abría la puerta y respiré profundo. Todo estaba bien. Todo estaba como debía estar. Vamos, mi amor, dije. Hora de pizza, películas y relajarnos. Y mientras él corría a elegir la película, me senté un momento, dejando que la sensación de libertad y paz me envolviera por completo. Habíamos ganado algo más grande que cualquier discusión, que cualquier reproche, que cualquier familia. Habíamos ganado nuestra dignidad y nuestra certeza de que juntos, éramos más que suficientes. Entramos al departamento y cerré la puerta detrás de nosotros. El silencio de la noche nos envolvía, y por primera vez sentí que podía respirar con tranquilidad. Marcus dejó caer la mochila en el suelo y se estiró, soltando un suspiro que parecía arrastrar toda la tensión de la noche. Mamá, dijo mientras me miraba, todavía un poco tímido. ¿Sabes? Nunca me había sentido tan orgulloso de nosotros. Sonreí y me arrodillé para estar a su altura. Eso es porque lo somos, Marcus, le dije. Tú eres increíble, y yo también estoy orgullosa de nosotros. Siempre hemos sabido salir adelante. Se sentó en el sillón del comedor mientras yo iba a la cocina a preparar algo de beber. Lo observé desde la distancia. Lo vi sacudir un poco las piernas, mirar por la ventana, suspirar otra vez. Su mirada se detenía en la calle iluminada por los faroles, pero parecía estar viendo mucho más allá, su propia vida, nuestras batallas, nuestra pequeña victoria de esa noche. Mamá, dijo, esta vez más pensativo. ¿De verdad piensas que algún día ellos van a entender? Tal vez nunca, dije con honestidad, mientras servía un vaso de agua. Pero no importa. Lo que importa es que nosotros sí entendemos. Lo que importa es que sabemos lo que valemos, y no necesitamos que ellos nos lo digan. Marcus asintió lentamente, jugando con sus dedos, procesando cada palabra. Luego, con una sonrisa que iluminó su rostro, dijo. Sabes, me gusta que solo seamos nosotros. Me gusta nuestra familia. No necesito más. Mi corazón se llenó de orgullo. Era la primera vez que escuchaba a Marcus expresarse así de claro sobre nuestra vida. La primera vez que reconocía que lo que teníamos era suficiente.
Ni yo, mi amor, dije, sentándome a su lado. Ni yo. Y eso es lo importante. Porque nuestra felicidad no depende de otros. Depende de nosotros. Nos quedamos un rato en silencio, solo escuchando el sonido del ventilador, el tic-tac del reloj y los autos pasando afuera. Era un silencio cómodo, no incómodo. Un silencio que nos envolvía en paz. Mamá, dijo Marcus, mirándome con seriedad. ¿Crees que alguna vez ellos van a dejar de juzgarnos? Tal vez no, dije, encogiéndome de hombros. Pero ya no nos importa. Lo que ellos piensen no nos define. Lo que importa es cómo nos tratamos nosotros, cómo nos cuidamos y cómo protegemos nuestra dignidad. Marcus sonrió, esa sonrisa que mezcla orgullo, alivio y una especie de sabiduría que parece que siempre ha tenido. Sí, dijo. Somos fuertes, ¿verdad? Más de lo que crees, le respondí. Más fuertes de lo que cualquiera puede imaginar. En ese momento, me senté en el sillón a su lado y saqué mi teléfono. No para mirar los mensajes de mi familia, sino para guardarlo y desconectarme un poco del mundo exterior. Necesitábamos este momento solo nosotros, sin interferencias, sin juicios, sin expectativas. Mamá, susurró Marcus, apoyando la cabeza en mi hombro. Gracias por todo esta noche. Gracias por pararte por mí. Siempre, mi amor, dije, abrazándolo con fuerza. Siempre me voy a parar por ti. El aroma de la pizza que habíamos pedido hacía unos minutos llenaba el departamento, mezclándose con el aire fresco que entraba por la ventana. Marcus comenzó a elegir la película mientras yo acomodaba las bebidas y los controles del televisor. La tranquilidad que sentía era extraña, casi desconocida, pero hermosa. Mamá, dijo mientras comenzaba la película. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto? ¿Qué? Pregunté, sonriendo. Que nunca vamos a dejar que alguien nos haga sentir menos otra vez, dijo. Nunca. Asentí, orgullosa de él, de nosotros. La noche estaba completa. La tensión, el miedo, la angustia que había sentido durante años se disipaba lentamente. Por fin, Marcus y yo estábamos libres de todo lo que nos había hecho sentir pequeños frente a otros. Me recosté un poco en el sillón, mirando a Marcus emocionado y sonriente frente a la televisión. Me di cuenta de que durante 4 años había tratado de demostrar que era suficiente para los demás. Que mi vida, mi trabajo, mi dedicación como madre merecían reconocimiento. Pero en realidad, siempre había sido suficiente. Yo había sido suficiente, Marcus había sido suficiente. Y eso era lo que importaba. Y mira, dije mientras lo veía concentrado en la pantalla. No necesitamos su aprobación. No necesitamos su aceptación. Todo lo que necesitamos es lo que tenemos aquí, nuestra familia, nuestra dignidad y nuestro amor. Marcus me miró y asintió. Sonrió otra vez, y esta vez, su sonrisa estaba llena de fuerza, de certeza. Sabía que habíamos ganado algo más importante que cualquier discusión o reproche. Habíamos ganado nuestra paz y nuestra libertad. Mientras la película comenzaba, me recosté en el sillón y dejé que todo el peso de los últimos años se fuera. Todo el enojo, toda la frustración, todo el dolor que había cargado por demasiado tiempo, lo estaba dejando ir. Y en ese momento entendí la verdad más importante: algunas batallas no valen la pena. Pero las batallas por la dignidad de tu hijo, por su autoestima y por enseñarle que el amor verdadero no tiene condiciones, esas valen todo. Marcus y yo éramos suficientes. Siempre lo habíamos sido. Y nadie que no pudiera verlo merecía un lugar en nuestra vida. Por primera vez en años, me sentí completamente libre. Y Marcus, sentado a mi lado, sabía que nuestra libertad no tenía precio. La noche ya estaba avanzada cuando nos sentamos finalmente a comer nuestra pizza en el pequeño comedor de nuestro departamento. Las luces tenues del techo iluminaban la habitación de manera acogedora, y el aroma de la comida llenaba el aire, mezclándose con la sensación de libertad que flotaba en el ambiente. Marcus estaba sentado frente a mí, los ojos brillantes, la espalda recta, con esa mirada que siempre me recordaba lo resiliente y valiente que era. Mamá, dijo mientras partía un pedazo de pizza. Esta noche, fue la mejor noche de mi vida. Sonreí,
con el corazón latiendo con fuerza. Mi cielo, dije, mientras lo observaba. Para mí también lo fue. Nos quedamos un rato en silencio, solo escuchando el sonido de los autos en la calle, el tic-tac del reloj y el zumbido del refrigerador. Era un silencio cómodo, reconfortante, que nos envolvía. Me incliné hacia él y lo abracé suavemente. Marcus, le dije. Quiero que recuerdes algo, ahora y siempre, no necesitamos que nadie nos diga que somos suficientes. No necesitamos su aprobación ni su aceptación. Nuestra familia, nuestra vida, nuestro amor, eso es suficiente. Marcus apoyó la cabeza en mi hombro y sonrió. Esa sonrisa tenía una fuerza que no se podía comprar ni imponer, era auténtica y valiente. Sí, mamá, dijo. Somos fuertes. Y sé que podemos con todo. Exacto, le respondí. Podemos con todo. Porque tenemos lo que más importa, nos tenemos el uno al otro, y nada ni nadie nos lo va a quitar. Abrí la ventana y dejamos que el aire fresco entrara, mezclándose con el aroma de la pizza. Era como si el mundo entero respirara con nosotros, liberando años de tensión, de críticas y de juicios. Mamá, dijo Marcus, después de un momento. ¿Sabes algo más? ¿Qué, mi amor? Estoy orgulloso de ti. Y, de nosotros. Mi pecho se llenó de emoción. Sentí una paz profunda, como si todo el peso que había cargado durante años, toda la frustración y la tristeza, finalmente se hubiera disuelto. Yo también estoy orgullosa de ti, Marcus, dije, acariciando su cabello. Siempre lo estaré. Y esta noche nos enseñó algo importante, que el amor verdadero, el que vale la pena, no se mide por casas grandes, dinero ni apariencias. Se mide por respeto, por dignidad, por cómo nos cuidamos y defendemos a quienes amamos. Marcus me miró con ojos llenos de comprensión, como si estuviera comprendiendo por primera vez la fuerza de nuestras vidas. Mamá, dijo en voz baja. Gracias por enseñarme eso. Siempre, mi amor, dije, mientras lo abrazaba de nuevo. Siempre. La película comenzó a reproducirse, pero no necesitábamos concentrarnos en la pantalla. La verdadera historia, la que importaba, estaba en nosotros. En cómo habíamos sobrevivido, en cómo nos habíamos defendido y en cómo, finalmente, habíamos reclamado nuestra paz. Miré alrededor del departamento. Nuestra pequeña sala, nuestras cosas simples, nuestras vidas reales y auténticas, y sonreí. Nada de lo que habíamos dejado atrás, la casa perfecta, la familia perfecta, los juicios, las expectativas, importaba ya. Todo eso era solo ruido comparado con lo que teníamos aquí, amor, libertad y dignidad. Mamá, dijo Marcus, recostándose en mi pecho. ¿Sabes qué? Esta es nuestra casa perfecta. Reí suavemente y lo abracé con fuerza. Sí, Marcus, dije. Nuestra casa perfecta. Y mientras la noche avanzaba, sentí que todo finalmente estaba en su lugar. La rabia que había guardado durante años se había ido, reemplazada por paz y orgullo. Marcus y yo éramos suficientes. Siempre lo habíamos sido. Y en esa certeza, en ese momento, supe que nada ni nadie podría quitarnos nunca nuestra felicidad. Porque algunas victorias no se celebran con aplausos ni reconocimientos. Se celebran en silencio, con el corazón tranquilo, con la certeza de que hemos hecho lo correcto, de que hemos protegido lo más importante. Y para mí, lo más importante siempre había sido Marcos. La pizza se enfriaba poco a poco, la película seguía en la televisión, por primera vez en años, estaba totalmente presente, totalmente tranquila. No necesitábamos nada más. Marcus bostezó, apoyando la cabeza en mi hombro. Yo lo miré dormir mientras la luz de la calle se reflejaba suavemente en su rostro. Y en ese momento comprendí que todas las batallas que había librado, todos los miedos y la angustia, habían valido la pena. Habíamos ganado algo que nadie nos podía quitar, nuestra libertad, nuestra paz y, sobre todo, nuestra familia verdadera. La nuestra, hecha de amor, respeto y coraje. La que habíamos elegido. Y mientras la noche nos envolvía, supe que este era el final perfecto.
No porque fuera una conclusión dramática o espectacular, sino porque habíamos llegado a casa, y estábamos completos.